La geomorfología es la ciencia que explica todo lo que pasa en la superficie del planeta, directa o indirectamente. Es la ciencia que permite comprender el origen y evolución de los relieves, o sea, montañas, mesetas, llanuras, depresiones y escarpas, la gestación y características de los diferentes suelos, e indirectamente explica la capacidad agrícola de los territorios. La geomorfología permite entender la formación y evolución de ríos, pantanos, lagos y mares, y también la infiltración, flujo y descarga de las aguas subterráneas. Las formas costeras, las playas, las puntas rocosas, acantilados, islas, arrecifes y plataformas submarinas. Las formaciones volcánicas en general y en particular los aparatos volcánicos, llamados volcanes. Los climas y su modificación por factores orográficos, así como las bases históricas y geográficas de los diferentes ecosistemas. Y finalmente la geomorfología explica por qué las sociedades humanas están donde están, por qué se dio o se pudo dar una cierta evolución histórica y por qué las comunidades de seres humanos tienen ciertos rasgos o características que los diferencian de otras sociedades localizadas en ambientes diferentes. Y para comenzar en forma más detallada esta presentación, empezaremos por el clima, que es el principal factor que influye en la evolución geomorfológica del paisaje, lo que algunos geomorfólogos han denominado la geomorfología climática. Y empecemos precisamente por eso, el clima. Comenzaremos por explicar el comportamiento del agua en la atmósfera en los diferentes ambientes planetarios. Hay un elemento central que permite entender la dinámica de la geomorfología. Ese aspecto es el agua. El agua se refiere a la aridez o a la humedad del clima. Hay zonas del mundo con pocas precipitaciones, muy poca lluvia. Son zonas áridas. Y otras en donde las lluvias son abundantes, son muy abundantes, son lo que llamamos zonas húmedas. Esta diferencia entre áridas y húmedas da lugar a dos tipos de procesos completamente diferentes. Lo que llamaremos el sistema húmedo, o mejor, el sistema morfogenético húmedo, donde abunda el agua y la humedad, y el sistema árido o sistema morfogenético árido, donde hay escasez de agua la mayor parte del tiempo. También hay sistemas intermedios donde hay precipitaciones que pueden ser abundantes, pero tienen periodos de escasez. De todos estos tipos de sistemas hablaremos a continuación. El sistema morfogenético árido, o sistema geomorfológico árido, o los lugares áridos del planeta, están asociados a ambientes que tienen un déficit de humedad casi permanente, precipitaciones poco frecuentes y escasa densidad de la cobertura vegetal. A veces no hay vegetación, o muy poca. Como resultado de estas características, son regiones en donde predominan los mecanismos de tipo árido. ¿Cuáles son los mecanismos de tipo árido? Bueno, los mecanismos de tipo árido son los siguientes. En primer lugar, hay ausencia casi total o escasez de cobertura vegetal durante largos periodos de tiempo, durante los cuales el suelo queda al descubierto. En segundo lugar, hay predominio del escurrimiento en el balance hídrico. Eso se da tanto en forma superficial como torrencial. A nivel de los interfluvios, o sea, de las colinas, la infiltración es en general reducida. Es decir, puede llover mucho a veces, pero el agua no se infiltra, el agua escurre, corre. Claro que esas lluvias pueden ser abundantes, pero son muy raras. Por lo tanto, en general, hay escasez de agua. La circulación del agua por debajo del suelo es muy escasa, ¿no? Esa circulación se llama hipodérmica. Es muy escasa porque no hay un manto de alteración, un manto que oficie de reservorio, y hay escasísima infiltración. Entonces no hay agua a ese nivel o hay muy poca. Por esa razón hay una escasa contribución freática, lo que llamaríamos hipodérmica, a los cursos de agua. Generalmente
muestran formas amplias en forma de U abierta en la cima del interfluvio y formas en V en la base de la ladera. Como consecuencia de esta erosión, las laderas retroceden en forma rápida, manteniendo un estilo dependiente durante la evolución del paisaje. Hay un intenso aporte lateral a los ríos principales, a los valles principales, a los talves principales debido a dicha erosión. Por esa razón se rellena el fondo de los cursos de agua grandes y el fondo de estos queda relleno de materiales que el curso de agua no puede evacuar y ahí quedan y se van rellenando de a poco. A ambos lados de la zona de relleno, en la zona aluvial, la zona fluvial, la zona donde está el río cuando llueve, se suele desarrollar una zona plana, solamente inclinada, un plano inclinado, hacia el eje del río, hacia el eje del valle, hacia el eje del talve, diremos, donde predominan los procesos de escurrimiento discontinuo y torrencial que se asocian al tránsito de gran parte de los materiales que provienen de las laderas. Dichas superficies se les llama glacis o pedimentos y pasan literalmente a conos coluviales de pie de monte. Hay pequeños conos con piedras y con cantos no muy rodados que se dan al pie de las laderas. Y cuando son torrentes más grandes hay verdaderos conos de deyección, se llaman abanicos de piedras, que es el resultado de los efluentes gravillosos que salen de las zonas erosionadas. Esta zona de glacis es lo que queda de lo que anteriormente era una ladera en retroceso cuando ésta se retira. En este ambiente en que el suelo no está protegido por la vegetación, es normal que se desarrolle también la acción erosiva del viento. En este ambiente, el viento, la deflación, le llamamos a la erosión del viento, es frecuente, en especial en las planicies amplias de los ríos y en los glacis contiguos, en los pedimentos contiguos. Sin embargo, la acción del agua es muy importante y la del viento mucho menos. Y es el agua la que determina qué tipo de formas hay, cómo son los pequeños valles, los grandes valles, los interfluvios, etc. La acción del viento se limita a una movilización de materiales finos, con construcción de formas de detalle, frecuentemente transitorias, a menudo destruidas en tiempo de lluvia. Las zonas áridas de transición al dominio hiperárido, es decir, en lugares donde nunca llueve, es el extremo del sistema árido, ahí sí las formas eólicas empiezan a persistir y a dar la tónica al estilo del paisaje. Hasta que se llega a un punto tal en donde la ausencia de precipitaciones es casi total. Y ahí la morfogénesis, la formación de relieve, es exclusivamente por el viento. Y la acción del viento genera un paisaje de amplia superficie, suavemente inclinada, irregular en el detalle, y testigo de los antiguos interfluvios, de las antiguas colinas, de relieves y cerros, y que quedan como pequeñas mesetas con laderas escarpadas y una zona cimera de la parte superior relativamente plana que le confiere a menudo el aspecto de meseta. Por su parte, el sistema húmedo ocupa más de 30 millones de kilómetros cuadrados a nivel mundial. Se caracteriza por un superávit anual de precipitaciones con relación a la evaporación. Consecuentemente, tiene una cobertura vegetal densa y espesa. Los mecanismos característicos de un sistema de este tipo, en primer lugar, se caracterizan por la cobertura total de la superficie por la vegetación, selvas, bosques, frecuentemente con varios estratos superpuestos, estrato arbóreo de varios niveles, el estrato arbustivo, estrato herbáceo, y también por el escurrimiento en las laderas prácticamente nulo. El agua no corre en las laderas prácticamente por encima del suelo. Al mismo tiempo, al no correr por las laderas, el agua tampoco forma torrentes, no tiene oportunidad de formar torrentes porque no hay agua que vaya a contribuir a los hipotéticos torrentes que se formarían. Y por lo tanto no hay erosión superficial ni torrencial. Las laderas, por lo tanto, como no hay erosión, evolucionan muy lentamente y se estabilizan. Hay muy poca cantidad de pequeños vallecitos secundarios en las laderas debido a la ausencia de erosión torrencial. El aporte de materiales lateral a los talvex o valles principales es también muy escaso. Por lo tanto, los lagos fluviales no tienen sedimentos, reciben pocos sedimentos y entonces son pobres en sedimentos y entonces tienen gran competencia para erosionarse en el fondo
y transportar en el fondo los cantos rodados, etcétera, que se forman de esa erosión en el fondo. Pero la erosión es en el fondo del río, no es en las laderas. Los entalles y las incisiones en el fondo del lecho, en los valles, pueden ser muy profundos, que las laderas entonces pasan a ser muy empinadas, a veces extremadamente empinadas e inestables. Predomina la meteorización química, o sea, la hidrólisis, que es la hidratación y la formación de minerales basados en el agua, y al mismo tiempo se solubilizan las sales de los cationes que estaban en las rocas, como por ejemplo el sodio, el potasio, el magnesio, calcio y silicio, y son exportados en forma soluble en las aguas fluviales. Las aguas fluviales entonces están limpias de sedimentos, pero están cargadas de cationes. En las laderas queda el residuo, los cationes que no se van, que no se solubilizan, que son el aluminio y el hierro. Los suelos entonces pasan a ser suelos ricos en hierro y aluminio. En este caso son los suelos que se llaman ferrolíticos por esa razón. Además, se va gradualmente desarrollando un manto de alteración de espesor considerable a nivel de los suelos. La existencia de una cobertura vegetal densa y la presencia de un manto de alteración de cierta permeabilidad posibilita el amplio predominio de los procesos de infiltración frente a los descubrimientos superficiales. El agua se infiltra porque hay vegetación alrededor y no le permite a la vegetación escurrir, y ahí queda encima de la hojarasca y de a poco se va infiltrando para que la absorban las raíces en gran medida, y otra parte se va por escurrimiento que llamamos hipodérmico hacia los valles principales de los ríos. Por otra parte, los aportes laterales al curso fluvial dependen mucho más de las características de las napas hipodérmicas y freáticas que del ritmo instantáneo de las lluvias. A pesar de que llueve hoy, el agua no llega al río rápidamente, llega varios días después o incluso un mes después. Estas aguas estas capas actúan como un reservorio que se va vaciando lentamente cuando pasa cierto tiempo sin llover, impidiendo que se produzcan bajantes demasiado grandes a nivel de los cauces. El río permanece con el mismo nivel aproximadamente, sin grandes variaciones. Cuando llueve, en cambio, el agua infiltrada se emplea en primer lugar para cargar la napa, y no es sino varios días después que llega al valle principal, generalmente de forma lenta y homogéneamente distribuida en el tiempo. Todo esto provoca que el caudal de los ríos sea relativamente independiente de las lluvias recientes, de una gran regularidad. Debido a la presencia de un espeso manto de alteración, el sustrato aflora solamente en las laderas de pendientes más fuertes, aunque se le ve aflorar en los valles principales. En los valles de clima húmedo, los perfiles longitudinales muestran irregularidades frecuentes como resultado de las heterogeneidades litológicas que hay en el sustrato, abajo, cuando el río erosiona en el fondo, a veces erosiona más, a veces erosiona menos y genera irregularidades. Por lo tanto, podemos decir que el control estructural de los valles es bastante fuerte en el fondo de los valles, pero es débil en las laderas y en los interfluvios. El resultado final de una evolución morfogenética húmeda es el desenvolvimiento de interfluvios convexos y valles con perfiles transversales en V. Las laderas de pendientes moderadas a suaves presentan escasos, tal vez, valles secundarios y en general están carentes de afloramiento. Esos son mucho más frecuentes cuando las laderas son abruptas. En ciertas zonas de estilo tectónico enérgico, los valles fluviales pueden profundizarse lo suficiente como para dar lugar a pendientes muy fuertes a las laderas. Pueden llegar a un cierto nivel de inestabilidad que pueden dar lugar a deslizamientos y otros fenómenos de movimiento de masa. Por supuesto, esto depende de la densidad de la vegetación, del tipo de materiales, de la humedad del suelo y de la pendiente. Pero estos movimientos de masa pueden ser muy importantes, frecuentes y al fin de cuentas son los principales agentes de modelado en los sistemas húmedos. No son los sistemas húmedos, los relieves de los sistemas húmedos no se forman por erosión de las laderas, erosión de los interfluvios, sino que se forman por los movimientos de masa, los deslizamientos, la solifluxión y otros procesos similares.